El despiece de un motor es un bloque de motor, una tapa de 16 válvulas, pistón y biela. Ese es el movimiento. Bienvenidos al segundo video o clase, como quieran llamarle, de este curso de mecánica. Me alegra un montón volverlos a ver, quiere decir que más o menos les interesa o me están dando por lo menos una segunda chance. En la clase pasada vimos todo lo referido al ciclo Otto, cómo es un ciclo de trabajo en un motor 4 tiempos. En esta clase vamos a estar viendo el despiece de un motor, en este caso de una Kangoo 1.6 y 6 válvulas, conocido como motor K4M. Pero antes necesito terminar de explicarles cómo es que todo esto funciona para después pasar a mostrarle componente por componente. Así van entendiendo y van viendo por qué está cada cosa en el motor. Recuerden que para poder armar o saber dónde tenemos una falla o por qué se rompió, es muy necesario que entendamos perfectamente cómo es que funcionan las cosas, si no vamos a estar adivinando o cayendo en el problema de muchas veces tenemos un repuesto roto, reemplazamos ese repuesto sin saber por qué se rompió, arriesgándonos a que se vuelva a romper y gastar 2 veces tiempo y dinero en una misma reparación. Para esto vamos a empezar a explicar cómo es que cada cosa necesita de otra para funcionar. Y empezaremos por el cigüeñal. Tenemos un cigüeñal que va a ser el eje con su muñón de bancada, donde va a rotar en su propio eje, y un muñón de biela. ¿Qué vamos a necesitar para que este cigüeñal tenga su rotación? Vamos a necesitar una biela que lo mueva. Para que la biela pueda mover el cigüeñal, vamos a necesitar de un pistón. Para que el pistón pueda subir y bajar para mover la biela, vamos a necesitar el cilindro. Para que el pistón selle, tenga un buen sellado contra el cilindro, vamos a necesitar los anillos o aros de pistón. Claramente, bueno, vamos a necesitar un perno, llamado perno de pistón, que conecte el pistón con la biela, ¿no? Esto ya de la clase anterior lo debemos tener bien claro. Lo que yo no les estuve explicando muy claramente es cómo se mueven las válvulas y qué es lo que lo hace mover en cada tiempo. Vamos a tener la cámara de combustión, ¿no? Volvemos a hacer los dibujos, sus conductos de admisión y escape y sus válvulas. Vamos a necesitar que esas válvulas se abran o se cierren en determinado momento. ¿Qué es lo que vamos a tener para que las válvulas se cierren, se mantengan siempre haciendo presión para estar cerradas? Vamos a tener unos resortes o muelles en cada válvula con un platillo que sostenga esos resortes haciendo presión hacia arriba para mantener la válvula cerrada. Llega el momento de la admisión, vamos a necesitar que esa válvula abra. Entonces vamos a tener ahí las levas o los árboles de leva. Se lo voy a dibujar abajo. Es un eje que rota y vamos a tener los camones que se ven de perfil así. Cuando esto gira y el camón empieza a ejercer, gira en este sentido, uy, me tiembla el pulso un montón, gira en el mismo sentido que el motor,
va a empezar a empujar la válvula hacia abajo. Esta diferencia que tenemos entre este diámetro y este diámetro va a ser la apertura de la válvula. Las levas no trabajan directamente sobre la cola de válvula. Así que acá vamos a encontrarnos con, según qué motor, vamos a encontrarnos con un botador que se encuentra directamente sobre la válvula en algunos casos, y ahí sí la leva empuja directamente, la leva va a empezar a empujar hacia abajo la válvula para su apertura. Vamos a encontrarnos otros casos donde vamos a tener el vástago de la válvula con su resorte, pero la leva no va a estar atacando directamente por sobre encima de la válvula. Vamos a tener un balancín, en algunos casos apoyado sobre un compensador hidráulico, esto lo estaremos viendo más adelante, y la leva esté trabajando sobre este balancín, así logrando que cuando empuja sobre el balancín, por propio movimiento del balancín va a estar empujando la válvula hacia abajo. Otro sistema que nos vamos a estar encontrando, también de balancines, es cuando el árbol de levas se encuentra en el bloque de motor. En estos casos que estuvimos viendo, se tratan de tapas de cilindro con árboles de leva a la cabeza, se llama, que es cuando la leva está en la tapa de cilindros. Nos vamos a encontrar otros casos, por ejemplo, en los motores Renault viejos, llamados varilleros, o en los Falcon, en los Chevrolet viejos, donde el árbol de levas va a estar en el bloque, por debajo de las válvulas. En estos casos nos vamos a encontrar que también tenemos un botador donde el árbol de levas va a estar trabajando. Del botador vamos a salir con una varilla, que esta varilla va a empujar un balancín, que en este caso va a tener un eje pivotante, y el balancín va a estar empujando la válvula en el momento indicado. En algunos casos nos vamos a encontrar que acá tienen un regulador para regular la luz de válvula, que eso también lo vamos a estar viendo más adelante, el por qué hay que dejarle una luz de válvula. Y cuando estemos viendo botadores o compensadores hidráulicos. Pero bueno, este es otro tipo de sistema que nos podemos encontrar en distintos motores. El resto de las cosas, como por ejemplo cuando salte la bujía o cómo entra el combustible, bueno, también lo vamos a estar viendo cuando estemos en la parte de encendido o de admisión. Por ahora nos vamos a centrar que abre la válvula, entra la mezcla aire-combustible y salta la chispa. Después veremos el por qué. Yo más que nada quería que vieran las piezas que componen el funcionamiento mecánico de un motor. Así que bueno, vamos a pasar a ver un bloque de motor, un cigüeñal, bielas, pistones, en este caso de una Kangoo. Bien, bueno, esto es un bloque de motor. Podemos ver sus 4 cilindros, el plano donde vamos a poner una junta y por encima una tapa de cilindros que vamos a tener las válvulas que vamos a estar viendo ahora en un ratito. Por esta parte vamos a estar viendo en este caso el alojamiento donde va a ir la bomba de agua, la encargada de refrigerar cada rincón de este motor. Se trata de un motor de camisas secas, lo cual hace referencia a que los cilindros son parte
de la misma pieza, no se pueden cambiar, como en el caso de camisas húmedas, como en el caso de, por ejemplo, un motor Renault o un motor de Peugeot 206 1.4 o bueno, otros tantos motores que el cilindro directamente se puede retirar, cambiar y poner uno nuevo. Esa bomba de agua va a estar haciendo circular líquido refrigerante por dentro de todo el motor, tapa de cilindros, enviando el refrigerante hacia el radiador para poder enfriarlo, que también lo vamos a estar viendo cuando tratemos el sistema de refrigeración de motor en detalle. Va a estar haciendo pasar agua por todos estos orificios, así mantener una temperatura estable. Después podemos ver, por ejemplo, este conducto se trata de lubricación, que va a ser el encargado de llevar aceite hacia la tapa de cilindros para mantener lubricado todos los componentes de la tapa de cilindros, árboles de leva, etcétera. Luego todo ese aceite que subió a la tapa de cilindros va a estar siendo descargado por unos conductos para que el aceite retorne al cárter para volver a ser bombeado por la bomba de aceite. También vamos a estar viendo eso más adelante. Por esta parte podemos ver donde se aloja el filtro de aceite. En este caso, este va a ser el lugar donde lleva el sensor de presión de aceite. Eso va a depender de distintos motores. Algunos lo tienen en el block, otros lo tienen sobre su bomba de aceite, otros lo tienen en la tapa de cilindros. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, podemos ver una vena, la forma de la vena de aceite. Podemos ver que viene hacia acá, que se va a comunicar con el sensor de presión de aceite y tiene una derivación que va a ir hacia el conducto de subida de aceite que les mencionaba antes, que va a la tapa de cilindros. Por la parte baja vamos a estar viendo las bancadas del cigüeñal. Acá va a ser donde gire el cigüeñal en su propio eje. Y en el caso de tener, como en estos motores, inyectores de aceite para estar lubricando y enfriando los pistones. Siendo inmensamente necesario que todo esto se mantenga lubricado en su funcionamiento, vamos a estar pensando en la bomba de aceite, que va a ser la encargada de bombear aceite a presión por todos los sectores que sea necesario en el motor, por todas las venas, va a estar distribuyendo aceite a presión. En este caso podemos ver que es comandada por una cadena que conecta la punta del cigüeñal con su engranaje, tiene su eje, aquí adentro tiene sus engranajes que van a estar bombeando aceite desde el chupador, desde el cárter, va a estar tomando aceite y lo va a enviar por este conducto, en este caso, hacia el filtro y del filtro a todas las venas de aceite que sea necesario. Y llegamos a la tapa de cilindros, la cual va a ser la encargada de cerrar los cilindros y la encargada sobre todo de hacer que cada tiempo del ciclo se cumpla en tiempo y forma. Bueno, en este caso estamos viendo, es una tapa de 16 válvulas, lo cual quiere decir que tiene 4 válvulas por cilindro, 2 válvulas de escape y 2 válvulas de admisión por cada cilindro. Vamos a encontrarnos con configuraciones de motor donde solo vamos a tener una válvula de admisión y una sola válvula de escape. Podemos ver lo que es la cámara de combustión, donde se va a estar comprimiendo todo. Recuerden que esto va al revés, o sea, el pistón sube, digamos, y comprime en la cámara de combustión todos los gases que ingresó en el tiempo de admisión. En estas roscas, en estos alojamientos, es donde van
las bujías encargadas de disparar la chispa. Como pudimos ver en el plano, tenemos los mismos conductos por donde pasa el refrigerante, la subida de la presión de aceite para mantener lubricado los árboles de levas. Podemos ver los conductos de admisión de la misma forma que los conductos de escape que van a ir a su colector. Por la parte superior vamos a ver las colas de válvulas, los resortes, los platillos que yo les decía que mantenían el resorte en esa posición. Estos alojamientos son donde van los bulones o pernos para ajustar la tapa de cilindros al block. Y en este caso disponemos de 2 árboles de levas. Como ya vimos, los encargados de hacer que abran o cierren las válvulas. Ven lo que yo les explicaba, que al momento de pasar por sobre el balancín o la válvula, va a ejercer una presión para abrir la válvula. En este caso, es una tapa de cilindros con compensadores hidráulicos y balancines, que ahí se los traigo para que los vean. Este es un compensador, o conocido también como botador, el cual vamos a poner, por ejemplo, en este lugar. Y este es un balancín donde el camón de leva va a estar ejerciendo presión sobre este rodillo. En este caso contamos con un rodillo, hay otros casos que no, que es directamente contacto metal con metal, como en el caso de los primeros Chevrolet Corsa o bueno, Suzuki Fan, de ese estilo. Aquí va a estar la válvula, la cola de la válvula va a apoyarse ahí, aquí el compensador, y aquí va a ser el árbol de levas, va a hacer presión para bajar la válvula. Esto va de esa manera, claramente lleva uno por cada válvula. Y al momento que el árbol de levas llegue, va a hacer presión. En este caso, como bueno, está suelto y los resortes de válvulas son bastante duros, con la fuerza que hago con la mano se ve levantarse el árbol de levas. Cuando acá le ponemos la tapa, en este caso la tapa de válvulas también hace de bancada, de tapa de bancada, se sujeta el árbol de levas con sus bancadas. Lo cerramos y ahí el árbol de levas, al no tener la posibilidad de levantarse, va a estar empujando la válvula, provocando así su apertura. Bueno, también quiero mostrarles cómo es un cigüeñal. Estas son las bancadas o muñones donde va a girar sobre su propio eje, y los muñones de biela. Quiero que vean la disposición que tiene, que cuando el cilindro 1 y 4 suben, están en su máxima altura, el 2 y el 3 están en forma opuesta. Entonces, cilindro 1 y 4 siempre van a estar subiendo y bajando a la par, igual que el 2 y el 3. En este sector se va a poner el volante de motor o volante de inercia, donde va a ir el embrague para ya pasar a la transmisión, y de este lado vamos a tener el engranaje para el sincronismo, en este caso correa. Un conjunto de pistón y biela. Esto es lo que llamamos las polleras de pistón, que van a ser las encargadas de mantener el pistón lo más derecho posible, evitando que cabeceen dentro del cilindro. Su perno, que conecta la biela con el pistón. Las ranuras, donde van alojados los anillos o aros. Y la forma de la cabeza de pistón, que en este caso
No tiene tanto trabajo, pero bueno, podemos ver que tiene una depresión, un pozo, y después tiene las muescas salva válvulas para que las válvulas no golpeen contra el pistón. En el caso de estos motores solo los tenemos del lado de la admisión. De todas maneras, si tenemos un problema en el sincronismo, por ejemplo, cortamos correa de distribución, las válvulas van a golpear igual, porque la configuración de este motor es así, es un motor llamado de contacto. Hay motores que por más que corten correa, las válvulas no llegan a golpear por el diseño de la cabeza de pistón. El perno de pistón lo vamos a encontrar, no va a estar completamente centrado, está corrido mirando el motor de frente, mirándolo, digamos, desde el lugar de la distribución, desde la polea, siempre va a estar hacia la izquierda, desfasado hacia la izquierda. Más adelante veremos el por qué, pero bueno. Y en la cabeza de pistón vamos a encontrar esa flecha o B corta, como quieran interpretarlo, que nos va a indicar el sentido hacia el volante de motor, volante de inercia. Quiere decir que van en aquella dirección el volante y acá la polea. Esto tratándose de un motor francés, Renault o Peugeot. En el resto de los motores vamos a tener una flecha que va a indicar que va hacia el frente, o sea, hacia el lado de la distribución o hacia el lado de la polea o damper. En este caso, bueno, les muestro así rápidamente unos anillos rascaceite, como son, y los aros de compresión, que bueno, son así. Siempre vamos a encontrar una marquita, no lo voy a llegar a captar con esta cámara, pero bueno, una marquita que nos va a indicar en qué posición va este aro. Por ejemplo, este aro tiene una marquita acá que dice NPR y vamos a interpretar que va hacia arriba. Va en esta ranura, ¿no? En este video yo no voy a estar montando los aros, lo voy a estar mostrando cómo es la manera correcta en otro video. Bueno, y para finalizar esta muestra básica de un motor, les voy a mostrar, en este caso, con unos cojinetes usados, porque todavía no tengo los nuevos. Vamos a poner solamente dos, como para mostrar nada más cómo van, que van a ser los encargados de que el cigüeñal gire sobre ellos con una capa de aceite, siempre. Pero, bueno, de todas maneras, los cojinetes son de un metal más blando para evitar el desgaste del cigüeñal. Sobre ellos vamos a poner el cigüeñal. Ahí va a girar el cigüeñal. Y sus tapas de bancada. Va a llevar, en este caso, 5 tapas de bancada con bulones. En este caso vamos a poner solamente uno por lado porque lo único que quiero es mostrarles rápidamente más o menos el montaje. Voy a meter un pistón solamente para que lo vean. Lo voy a poner sin sus anillos para armarlo de una manera muy rápida. Conectando la biela al cigüeñal. Así, con su tapa de biela, sus cojinetes como pueden ver,
Ese es el movimiento del que yo les intento explicar, de la biela que mueve el cigüeñal, mientras el pistón sube y baja en su cilindro. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sincronismo o de correa? Bueno, del sistema encargado de mantener sincronizado el movimiento de los árboles de leva. En el caso del motor que estuvimos viendo son 2, y la rotación del cigüeñal. Nos vamos a encontrar que los engranajes de los árboles de leva siempre van a ser el doble de grandes que el engranaje del cigüeñal. ¿Y esto por qué se da? Porque por cada 2 vueltas del cigüeñal vamos a estar dando una en los árboles de levas. ¿Por qué se da esto? Porque recuerden que en un ciclo tenemos 4 tiempos que componen 2 giros de cigüeñal. Y en los árboles de levas vamos a tener, por ejemplo, hablando de un solo pistón, vamos a tener este punto donde vamos a tener los árboles, las levas en dirección de compresión, pero en el otro cilindro que está a la par, por ejemplo, si estamos hablando del cilindro 1, hablemos del cilindro 4, va a estar en momento de escape-admisión, hablando del punto muerto superior. Si tenemos punto muerto superior, el cilindro 1 en compresión, el cilindro 4 va a estar terminando escape e iniciando admisión. Recuerden, como les dije recién, sube el cilindro 1 junto con el 4 y el pistón 2 junto con el 3. Entonces, si tenemos 1 en punto muerto superior de compresión, vamos a tener el otro también en punto muerto, pero en el tiempo opuesto. Entonces, en un giro de cigüeñal, las levas van a estar en tiempo de compresión y dando otro giro de cigüeñal. El tiempo de compresión lo vamos a encontrar en el 4, lo cual explica por qué cada 2 giros de cigüeñal vamos a tener 1 por cada leva. Estos sistemas también los vamos a estar viendo más en detalle, pero vamos a estar encontrándolos conectados por correas, con sus tensores, a veces bomba de agua, bueno, distintas configuraciones. Pueden ser por una correa dentada, pueden ser por cadenas. También podemos encontrarlos por trenes de engranajes que se tocan uno con otro y van transmitiendo el giro uno al otro, uno al otro, uno al otro, hasta llegar a los árboles de levas. Bueno, no tienen esta forma tan ridícula de tantos engranajes así, pero bueno, por ahí les busco una imagen y les dejo un ejemplo de cada uno. Así que bueno, gente, con esto voy a estar terminando este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Los voy a estar leyendo en comentarios, tanto si les gustó como si tienen alguna crítica. Recuerden que yo estoy empezando con esto, estoy aprendiendo mientras ustedes aprenden mecánica. Yo aprendo a hacer videos, así que sus críticas, sus comentarios buenos me pueden ir guiando. Pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiéndolo a alguien que ustedes sepan que quiere aprender mecánica, que por ahora no tiene los medios para ir a un curso o algo. Esto lo puede ir atendiendo. Recuerden que esto lo pueden tomar como una guía de estudio. O sea, si a ustedes les queda una duda sobre esto, pueden ampliarlo apoyándose en otros videos. YouTube está lleno de videos muy buenos, pero también hay otros muy malos. Con este curso yo lo que más quiero lograr es que ustedes tengan un criterio
para poder discernir entre un video que les está aconsejando hacer las cosas bien y un video que por ahí por ganarse algunas vistas recomiendan basura, que también hay muchos de esos dando vuelta por YouTube y por todas las redes. Espero que este video les sirva, que me apoyen, les repito, se suscriben, si les interesa, activan la campanita. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video.